Tribunal Superior de Bogotá en Sala Civil de Decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador, y la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón. Se constituye en audiencia pública para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante frente a la sentencia proferida el 12 de febrero de 2018 en el subyúdice por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del proceso verbal promovido por Elizabeth Fernández Márquez contra Finanzas Avales Finaval SAS. Se da constancia que el otro integrante de esta sala, el doctor Luis Roberto Suárez González, no se encuentra presente, pues cuenta con ausencia debidamente justificada de conformidad con el artículo 54 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, norma que permite dictar, adoptar decisiones con la mayoría que conforman de los miembros que conforman la sala. Asimismo, el magistrado sustanciador advierte que la inexistencia de la parte recurrente, ninguna de las partes hizo presente. Sin embargo, pese a la inexistencia del impugnante, no es procedente la deserción de la alzada interpuesta, puesto que en relación con la declaratoria de desierto y sustentación del recurso de apelación ante la existencia de dos posiciones enfrentadas, la Corte Constitucional en sentencia T 449-2004, compartiendo, comillas, íntegramente los argumentos expuestos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues acogió entre los dos entendimientos posibles de la norma el que más se ajusta a la carta política, para lo cual recordó que el Tribunal Constitucional y los jueces ordinarios tienen la obligación de interpretar las normas de manera que todos los contenidos incursos en ellas produzcan efectos jurídicos. Dicha finalidad se alcanza mediante la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, a través de la cual se pretende otorgar un contenido armónico a todas las disposiciones que componen un sistema jurídico integral. Dicha interpretación se deriva del alcance de los principios de conservación del derecho y de favorabilidad. Bajo esa perspectiva, si una norma admite diversas interpretaciones, es deber del intérprete preferir aquella que más garantice el ejercicio efectivo de los derechos, en aras de preservar al máximo las disposiciones emanadas del legislador. Ahora bien, en tratándose de normas procesales y de orden público, dicha interpretación debe privilegiar el acceso a la administración de justicia y los presupuestos que orientan el debido proceso, pero en caso contrario, es decir, cuando la interpretación dada por el juez ordinario se aparta de los citados principios y derechos constitucionales, tal decisión se introduce en el terreno de la irrazonabilidad, tornando precedente el amparo tutelar. Refuerza lo anterior lo sostenido por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU 1185 de 2001, en donde dicha corporación consideró que los jueces ordinarios en su labor de interpretación están obligados a sujetarse a los valores principios y derechos constitucionales. Cierra comillas. Dentro del marco jurisprudencial descrito en precedencia, emerge con toda claridad que los jueces ordinarios, al interpretar el ordenamiento procesal, se encuentran sujetos a los principios, valores y derechos constitucionales, tal y como lo impone el artículo 11 del Código General del Proceso, en cuyo tenor dispone: interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. En ese orden de exposición, comporta destacar que en los incisos 3 y 4 del numeral tercero del artículo 322 de la Codificación Adjetiva Civil, preceptúan que, abre comillas, para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiera sido sustentada. Cierra comillas. Ciertamente, de las disposiciones normativas
previamente citadas, no se desprende que la inasistencia del recurrente a la audiencia de fallo en segunda instancia conduzca indefectiblemente a declarar desierta la alzada formulada, máxime cuando el artículo 373 y Biden, respecto de la audiencia de instrucción y juzgamiento, ordena en su numeral quinto que, se abre comillas, en la misma audiencia el juez proferirá sentencia en forma oral, aun cuando las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado, cierre comillas. Desde esa óptica, reluce sin dificultad que la incomparecencia del extremo apelante no constituye un obstáculo para que el adquem profiera su sentencia, sobre todo si el opugnador, al momento de interponer su recurso, además de expresar sus reparos contra la decisión de primer grado, sustentó la apelación. Hermenéutica que se ajusta a lo preceptado en el canon 11 del Código General del Proceso, como quiera que da prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal, garantiza los principios de conservación del derecho y de favorabilidad y privilegia el acceso a la administración de justicia y los presupuestos que orientan el debido proceso. Esta decisión queda notificada en estrados. Hecha, proferido el auto anterior, se procederá a emitir la sentencia correspondiente previa las siguientes consideraciones. El ACUO, mediante sentencia, denegó las pretensiones de la demanda tras declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. Para llegar a tal conclusión, con fundamento en el numeral tercero del artículo quinto de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 20 del Código de Comercio, señaló que, textualmente, en el presente asunto encontramos que la demandante desarrolla una actividad mercantil como lo es el transporte público de personas, lo que desdibuja su calidad de consumidora final. De conformidad con el artículo 20 del Código de Comercio, son mercantiles para todos los efectos las empresas de transportes de personas o de cosas a título oneroso, cualquiera que fuere la vía y el medio utilizado. Por tanto, el despacho encuentra que la demandante no ostenta la calidad de consumidora final, como se desprende de los hechos de la demanda, de la confesión efectuada durante el interrogatorio de parte, desarrolla sobre el vehículo que adquirió por concepto del crédito objeto de la presente demanda es para desarrollar una actividad económica, no ostentando la calidad de consumidor final. La demandante no cumple con el primer presupuesto consagrado en la fijación del litigio, que es la legitimación en la causa por activa, o que ostente la calidad de consumidora final en los términos del numeral tercero del artículo quinto de la Ley 1480 de 2011. Se encuentra demostrado que en el expediente que los contratos de prenda recaen sobre un vehículo de servicio público, con lo cual el despacho, al no superarse ese presupuesto, declarará la falta de legitimación en la causa por activa, excepción que, si bien no fue formulada en la contestación de la demanda, puede ser declarada aún de oficio. Cierran comillas. Inconforme con tal determinación, a través de la interposición del recurso de alzada, el gestor judicial de la parte demandante la censuró con apoyatura en los siguientes motivos de reparo. Abre comillas, resulta y pasa que esta situación es netamente interpretativa de manera semántica, en el sentido de que ella, si bien es cierto la consumidora final en el sentido final de que ella deriva el sustento propio y el de su familia prácticamente de lo que produce el vehículo automotor taxi, entonces si nos apegamos a las consideraciones esbozadas en la sentencia, es como si diéramos carta blanca y luz verde a todas las empresas que venden, digamos, vehículos automotores, no tanto las que venden, sino las que lo financian, las que brindan algún tipo de crédito, algún tipo de financiación para la adquisición de este tipo de vehículos, de hacer con las personas los que les venga la regalada gana, sin que exista ley alguna que en determinado momento pueda ponerle freno a las intenciones desmesuradas que aquellos colocan en sus contratos y a las condiciones leoninas que le hacen firmar a las personas que en determinado momento de manera ingenua acuden a ese tipo de entidades. Prácticamente lo que quiere decir es que la superintendencia está avalando que hicieran con los consumidores lo que les plazcan a ellos, sin que exista ley y norma que prácticamente le pongan freno a esa situación que es apenas lógico que no pueda ser de esa manera como su señoría lo interpreta. Por lo tanto, consideramos que la interpretación que está haciendo su señoría de la parte normativa atinente al consumidor final no es propiamente la indicada, y pues sencillamente usted se está basando en una sentencia del tribunal sin tener en cuenta que la norma sí predica que en determinados momentos la demandante sí es consumidora final, quien en determinado momento está
devengando su sustento del vehículo automotor, el cual está pagando con gran esfuerzo, pero que se le está vulnerando normas de la ley 1555 de 2011. A efectos de resolver la alzada propuesta, es pertinente precisar que esta sala se ocupará exclusivamente de analizar los motivos de desencuentro manifestados por la parte opugnadora, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso, reparos que en esencia se enmarcan en el tópico de la legitimación en la causa por activa. De manera liminar, viene bien memorar que el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, tuvo como propósito regular las relaciones de mercado, el consumo de bienes y servicios en el país por la apertura económica, la competencia internacional generada por la globalización, resultando necesario el fortalecimiento del sistema jurídico ante la realidad nacional a fin de dar garantía y defender los derechos de los consumidores y en general a todos los actores que interactúan en la dinámica del mercado del consumo. En ese contexto, el numeral tercero de la aludida regulación define como consumidor o usuario, abre comillas, toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a una actividad económica, cierren comillas. Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, desde tiempos precedentes, venía decantando el criterio finalista de la aludida noción en los siguientes términos. Abre comillas, para estos efectos, estima la Corte que, con estrictez, siempre será forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto, persona natural o jurídica, persigue con la adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o servicio para reputarlo consumidor solo en aquellos eventos en que contextualmente aspira a la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, doméstica o empresarial, en tanto no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada de algún modo a su objeto social, que es lo que constituye el rasgo característico de una verdadera relación de consumo. Este punto de vista, cabe resaltar, es el que puede identificarse en numerosos ordenamientos jurídicos, tales como Argentina, Brasil, Chile, Unión Europea, España, entre otros, que catalogan únicamente como consumidor a quien sea destinatario final del bien o servicio, o, por otro lado, exigen que la adquisición o utilización esté ubicada por fuera de la esfera de actividad profesional o empresarial de quien se dice consumidor. Se cierran comillas. Sentencia de la Sala de Casación Civil de 3 de mayo de 2005, expediente 1999, 442101. Por eso, con estribo en estas reflexiones, precisó la Sala de Casación Civil que el significado de consumidor, abre comillas, comprende a toda persona, sea esta natural o jurídica, b, que requiera bienes o muebles, inmuebles, sin distinción alguna, c, con el fin de adquirirlos, usarlos o disfrutarlos para la satisfacción de una o más necesidades, vale decir, que no lo hace con fines empresariales o profesionales, condición esta que lo hace merecedor de una especial tutela jurídica. Se cierran comillas, aparte citado de la providencia de la Sala de Casación Civil previamente citada. Con apoyatura en las premisas legales y jurisprudenciales antes glosadas, desde el umbral del debate aquí planteado, esta corporación es del criterio que la decisión adoptada por la Superintendencia de Cognición debe ratificarse, por cuanto la promotora de este trámite no ostenta la condición de consumidora, lo que impide analizar la viabilidad de las reclamaciones elevadas. Para arribar a tal conclusión, deben tenerse en cuenta las siguientes comprobaciones. Certificación expedida por Finaval SAS, mediante la cual esta sociedad hace constar que, abre comillas, la señora Elizabeth Fernández Márquez, identificada con cédula número 3004-781, realizó con nosotros una operación de aval y descuento para la compra del vehículo placas WDQ 573, se cierra comillas, folio 29 del cuaderno 1. Derecho de petición mediante el que Elizabeth Fernández Márquez solicitó a Finaval SAS, entre otras cosas, informarle los intereses cobrados por considerar que el saldo de la deuda supera el monto del crédito aprobado, folio 30 al cuaderno 1. Respuesta de Finaval SAS al derecho de petición elevado por Elizabeth Fernández Márquez, con la que manifiesta que no
otorgan créditos, sino que avalan obligaciones que no exige el seguro de vida a deudores, pues ellos hacen un descuento de cartera, por lo que no son vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, que operan dentro de la normatividad colombiana e invitan a la demandante a hacer el pago de la deuda. Folio 33 del cuaderno 1. Asimismo, se tiene que la señora Elizabeth Fernández Márquez, en su declaración de parte, confesó que lleva ejerciendo la actividad de taxista desde el año 2009, que el vehículo taxi que adquirió con el crédito base del litigio es de servicio público que ella misma conduce y que ella se sostiene con la mencionada actividad. Entonces puede verificar en el minuto 6 con 23 segundos al minuto 14 con 52 segundos de la audiencia que obra en el CD que reposa folio 59 de las diligencias. Partiendo entonces de la comprobada tesitura factual antes relacionada, resulta patente colegir que el accionante no alcanza la condición de consumidora final, pues nótese que el crédito otorgado por la encartada fue utilizado para la adquisición del vehículo tipo taxi que ella misma manifestó conducir y destinar para desarrollar la actividad comercial a la que desde hace 9 años se dedica, a lo que se suma que en el nivel genitor fue puesto de manifiesto en los hechos 15, 16 y 17, folio 2 y 13 del cuaderno 1, que la promotora del juicio es propietaria de, entre comillas, un segundo vehículo automotor de servicio público. Esto expresamente se dice en la demanda. Acaecimiento que, sin duda, soslaya toda posibilidad de alcanzar el resguardo implorado por esta vía procedimental, como quiera que el producto objeto de la acción de protección al consumidor no puede estar vinculado a una actividad profesional o empresarial económica desarrollada por quien pretende la salvaguarda jurídica, puesto que la normativa que regula la materia exige averiguar el propósito de la adquisición del bien o servicio para desgajar de tal finalidad la calificación de consumidor. Pensamiento reiterado por este tribunal al concluir que, abre comillas, resulta claro que el demandante desarrolla más de una actividad económica y que el automotor adquirido está directamente ligado a una de ellas, a saber, la relativa al transporte de mercancías, situación que desdibuja la calidad de consumidor que invoca e impide dirimir la controversia bajo el amparo del Estatuto del Consumidor. Se cierran comillas. Sala Civil, sentencia del 15 de abril de 2015, radicado 00 120 13 74 19 301. Asimismo, el tribunal dijo, en consecuencia, siguiendo lo anterior, abre comillas, porque el beneficiario de esta especial regulación es el consumidor o usuario, persona que adquiere, disfruta o utiliza bienes y servicios con el fin de satisfacer necesidades personales, familiares o domésticas y empresariales, estas últimas cuando no se relacionan intrínsecamente con su actividad económica. Se cierran comillas. Sentencia de la Sala de Casación Civil de ese tribunal de 26 de octubre de 2017, expediente 011-2016-00460-01. Y es que en las diligencias no se advierte que la promotora del litigio hubiera adquirido el crédito en cuestión en los extramuros de su actividad mercantil, transporte de pasajeros, para indagar en tal escenario su situación de debilidad en el mercado que diera mérito a la protección peticionada, pues, abre comillas, el destino o utilización final y la actuación fuera del ámbito de su actividad profesional configura la situación de vulnerabilidad del consumidor empresario, de modo que solo aquellas empresas o comerciantes que adquieran bienes fuera de su ámbito de actividad profesional y además que no los incorporen de manera directa a su actividad comercial o productiva, circunstancia que excluiría el destino final, podrán acudir al auxilio del régimen específico de la materia. Se cierran comillas. Esta parte fue tomado de la obra de José Manuel Gualacosta y Juan Carlos Villalba Cuellar del libro Derecho del Consumo, Problemáticas Actuales, Universidad Santo Tomás. Esto puede verificarse en la página 116. Circunstancia la cual huelga resaltar no es oponible a que la reclamante acuda a la jurisdicción ordinaria y a través de la cuerda procesal correspondiente para peticionar el resguardo de los derechos presuntamente conculcados. En ese orden de exposición, las anteriores argumentaciones se tornan suficientes para entrar a confirmar el fallo increpado sin que haya lugar a condena en costas al
sin condenar en costas al extremo recurrente por no aparecer causadas de conformidad con los numerales primeros y octavos del artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia proferida el 12 de febrero de 2018 en el subyúdice por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme lo esbozado en el cuerpo motivo de la presente providencia. Segundo, sin condena en costas a la parte recurrente. Tercero, devolver el expediente al estrado de origen en oportunidad. La presente decisión queda notificada en estrados. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y se suscribirá el acta que para el efecto se levantará, será suscrita por los magistrados aquí presentes.